Calafate estuve Pues te diré, 15 Ignacio años. Zuleta, que sentados en una hora particular de la historia argentina, ¿cómo te encuentras? No, ¿cómo te encuentras? No, eso no es una cuestión anímica. ¿Cómo ves el tablero? Yo respeto mucho tu Bueno, tablero. a mí no me sorprende lo que pasa. Yo creo que la política argentina es un escenario de una enorme estabilidad, con un libreto escrito en piedra que no se modifica, que repite rituales electorales, políticos, estoy hablando. Sí. Esta es la cuarta vez en 40 años que el voto del no peronismo, que expresa la opinión de las grandes ciudades de la Argentina, de los conglomerados urbanos, le gana al peronismo. Ocurrió con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. El voto de las grandes ciudades es un voto reacio a respaldar al peronismo. Y cuando puede, cuando encuentra unidad, programa y un candidato a un liderazgo, le gana. Ocurrió con Alfonsín, ahí no gobernaba el peronismo, pero el peronismo tenía una fuerza que se comprobó en aquella elección, que ganó la mayoría de las gobernaciones. Ocurrió en el 89, en el 99 con De la Rúa, ocurrió con el 2015 con Macri y ahora con Milei. Y esto es así, es una ley casi escrita en piedra. Vos fíjate que yo suelo citar como ejemplo que en el año 2019 la fórmula Macri-Pichetto pierde las elecciones nacionales, pero gana la categoría presidente en 5 de los 7 distritos más grandes. Gana Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal. Solo pierde Buenos Aires y Tucumán. Eso es una constante. Entonces, la fuerza que logró Juntos por el Cambio en 2015 de unificar en un arco que iba desde el conservadorismo de Macri y Pinedo, que es un conservador, son conservadores, sí, a una socialdemocracia radical o una cosa de humanismo cristiano, como se define Carrió, logró sostener la unidad y lo ha logrado hasta esta elección, porque esta elección, y esto hay que, a mi juicio, entenderlo para ver lo que va a pasar, sí, está un presidente que tiene el 30% de votos propios. Los votos de Milei son los votos de la PASO y de la primera vuelta, que no se modificaron, más aún descendió un punto, sacó 30 en la PASO y 29 Milei. Importante. Es decir, han acudido en ayuda Macri, Patricia Bullrich, etc. Yo creo que es al revés. ¿No? Yo creo que el público de ese electorado, el electorado de Cambiemos de los 41-42% de las últimas elecciones, de casi toda la década, se quedó sin candidato. ¿Por qué se quedó sin candidato? Porque esa coalición perdió el liderazgo, no concentró en una mesa ni en una figura ni las candidaturas, ni el programa, ni el liderazgo de la fuerza. Entonces se dispersió y el público, que cuando fue a la PASO y a la primera vuelta, vio que eso era una fuerza inorgánica, que se peleaban por las radios y por televisión, que se decían las peores cosas. Ya Macri y Bullrich habían intentado que Milei estuviera en la PASO de Cambiemos. Efectivamente. O sea que eso no era nuevo, eso fue esa dispersión. Ese público, cuando ve que no tiene candidato, se identifica con Milei, porque Milei tiene el mismo programa que tiene Cambiemos 2015, la misma economía, la misma, digamos, una persona de izquierda diría la economía, el programa neoliberal, que coinciden los 4 candidatos, Schiaretti, Massa, Milei y Bullrich. En esta elección no hubo contradicción, hay pensamiento único. Entonces ese público se va detrás de eso y le da un mandato provisorio a Milei para que le gane a Massa. Ya le ganó, cumplió el mandato prescribió. Porque el mandato de Juntos por el Cambio no es el de Milei. Hay varias notas esta semana en las columnas de opinión. Me pregunto esto, Ignacio. La palabra liberal o neoliberal, hasta hace horas, en muchos sectores de la Argentina, se pronunciaba con repugnancia, como con rabia, como algo pues oscuro. Yo creo que hay un juego de palabras ahí. Porque Milei dice ser liberal y no es liberal, es un conservador.
Muy Es conservador. lo que se llama en Estados Unidos los neocons, los neoconservadores. ¿Sí? Pero como es librecambista en materia económica, se hace llamar liberal, porque yo creo que el prestigio de la palabra liberal es muy, muy importante en la Argentina. Bueno, Argentina es un país liberal, de tradición liberal. Está la palabra libertad, Claro. que es de una gran belleza. Claro, nada más liberal, vos lo sabés, es una palabra que viene en el mundo, liberal, viene del español. Claro. Se acuña en la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución liberal, y de ahí se difunde a todo el mundo, a América y a Europa. Y es una palabra de una enorme nobleza y muy atractiva, y más en un país liberal como la Argentina. Entonces, decirse liberal, o la idea de libertad, es sano, pero en la Argentina encarnan los conservadores. Acá ha habido muy pocos liberales. Muy pocos liberales. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo el liberal que conozco más último de edad se llamaba Federico Clerici, que Mirá, fue un diputado nacional te has de la traído provincia de algo Buenos Aires, de la prehistoria. De tu maleta, ¿sí? No, pero viene de... No, fue en los años lo 90. estoy recordando en este creo que momento. fue hasta presidente de la OCDE. Sí. Ese hombre era un liberal. Tuvo un momento fulgurante. Sí, Alzogaray no era liberal, era un conservador que elige la receta para la economía de la libertad de mercado, que es una receta para ir al kiosco. Un país elige la libertad de comercio y regularla, abrirla, hacerla completa o restringirla de acuerdo con los intereses del país. Como ocurre en Estados Unidos o en Europa, hay gobiernos que se dicen liberales desde el punto de vista económico y son conservadores, y creo que es el round que tenemos acá. El enemigo del liberalismo es la Iglesia. Perdón. La Iglesia La Iglesia. ha condenado al liberalismo como una aberración a la fe. Tanto que hay una encíclica contra el liberalismo del comienzo del siglo XX. Y hay un libro que es muy interesante, que en España todavía se vende, que se llama El liberalismo es pecado, que es el manual de formación de los jesuitas, escrito por un cura catalán, Sardá y Salvañe. Yo lo compré acá en Buenos Aires en una librería de viejo, está, porque en España se vende mucho. Es el vademecum contra el liberalismo. El liberalismo es pecado, es demoníaco, se refiere al liberalismo de ideas, La propiedad privada. y al mundo moderno, es contra el mundo moderno. El liberalismo es el enemigo porque es lo moderno, que la visión de la Iglesia, que es una visión decadentista, venimos de una edad de oro y vamos hacia la decadencia, y entonces el liberalismo representa eso. Los jesuitas han sido formados. Cuando vos escuchás al Papa Francisco, que es un papa, diría yo, desregulador, progresista, Sí. cuando habla del liberalismo le pega con un palo. En las encíclicas No, de por cierto. o sea, porque el liberalismo para la Iglesia es pecado. El liberalismo significa la libertad de costumbre, significa no sacralizar el matrimonio, ni la condición sexual, ni el género, no meterse con la libertad del otro. Es el imperativo categórico de Kant. Es decir, que lo que es ley para mí sea ley para todos. Lo que es bueno para mí sea bueno para todos. Ese es el enemigo. Y en la Argentina, la Iglesia es muy antiliberal y en determinados momentos ha confrontado con los gobiernos liberales. Bueno, Roca ya echó Claro. a unos curas, a unos obispos. El peronismo, que fue conservador, porque Perón era un conservador. Él decía, yo soy conservador porque leo el diario La Nación a la noche. No a la mañana, sino a la noche. Qué bueno. Y él combatió mucho la Iglesia, pero por el liberalismo conservadorismo. Vos fijate que esa es una historia que es muy compleja, porque no hay que entrar porque hubo juegos de un lado y del otro. ¿A qué te referís? Es la relación de Perón con la Iglesia. Es una relación complicada, tiene que ver con la democracia cristiana internacional, con la posguerra, con Pío XII, con la idea de cuando Perón hace la reforma del 49, uno de los rasgos más importantes es cuando la Iglesia intenta poner ciertas cláusulas confesionales en la Constitución nueva.
y la Constitución del 49 se pelean con la Iglesia por rechazar esa inclusión de esas cláusulas. Y eso es lo que despierta a la Iglesia contra Perón hasta el 55. Acordate que Perón, cuando asume a la presidencia del 46, consagra todas las normas que el golpe del 43 le había dado a la Iglesia. Por ejemplo, legalizar la educación religiosa. No había educación religiosa en la Argentina. Así es. Había en la parroquial, pero no tenía institucionalidad. Pero había un apoyo y alianza con la Iglesia. Claro, y la Iglesia le agradece a Perón el haber creado la estructura de la educación religiosa en la Argentina. Efectivamente, que dura hasta el día de hoy. Yo recuerdo salir del aula para mi clase de moral, porque Claro, no me quedaba religión. Y en las memorias en cualquier diálogo retrospectivo de Bergoglio, por ejemplo, lo ha hecho de manera muy reciente cuando le preguntan si él es peronista. Él dice, no, lo que pasa es que la Iglesia tiene mucha identificación con el peronismo, porque el peronismo, que no se sabe si es un partido, un movimiento, una ideología, porque yo creo que es una organización social para enfrentar al no peronismo. Y le viene bien Menem, que es liberal, conservador, o le viene bien los montoneros, que eran revoltosos y quilomberos. Sí. Bergoglio reconoce lo que la Iglesia le debe al peronismo. Y el peronismo dice que su ideología es la doctrina social de la Iglesia. Más prueba que eso no hay. Monseñor Casareto, que fue obispo de San Isidro, Claro. tiene un libro de memorias que está muy interesante. Sí, con discípulo de Nicole. Sí, no está tan bien escrito. Casi te diría que no parece cura, porque los curas es de la poca gente que ha leído 200 libros. O sea que Enrique Sureña, que era un pensador dominicano que hizo carrera acá en la Argentina, decía, no sobra la gente en América Latina que haya leído 200 libros. Necesitamos más gente que lea 200 libros. Como una meta. Claro, Casareto debe haber leído 200 libros, Sí. pero la prosa le falló ahí. Ahora, el libro es muy interesante. Lo escribió mal. Y los capítulos que él dedica al peronismo, siendo él un cura, diría yo, más bien gorilón, no es del ala populista, ¿No? Él le reconoce. Y cuenta Bergoglio en algunos diálogos que yo he leído en distintos momentos, la emoción que le causó a la Iglesia el apoyo que Perón le había dado originalmente en el 46. Y trajo creó una nueva era la Argentina era un país que había tenido una instalación muy tenue de la Iglesia, porque al no haber esclavos ni haber oro en América, nunca hubo instalaciones virreinales importantes en el Río de la Plata. No tenía importancia. No había nada que llevarse, había que traer. El comercio tenía, por eso la pelea con España era por el comercio. Entonces nosotros no tenemos testimonios virreinales. Casa de algún obispo en Salta, en Tucumán, pero acá no había... No. Había unos conventos ahí, medio pobretones. Sama, había mucho barro. Mucho sama, exacto. Entonces la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tuvo conflictos religiosos en el siglo XIX. Vos pensás que México, por ejemplo, tuvo una guerra de religión en el siglo XX, los cristeros. Brasil tuvo la guerra de Canudos, una guerra de religión entre el siglo XIX y el siglo XX que siguió, continuó. Recreado espectacularmente por Vargas Llosa. México, la mejor novela de Vargas Llosa para mí. Sin duda. La guerra del fin del mundo. Pero sin duda. México, los cristeros, la guerra cristera. Esos países tuvieron, Colombia, grandes fuerzas conservadoras identificadas con la Iglesia. La Argentina no hubo problema con conflictos religiosos, salvo la ley de educación, que la verdad fue un acuerdo, la 1420, que se negocia entre los más confesionales, los Estrada, los más confesionales y los liberales. Se empató ahí, se hizo pero no sé, era una enseñanza laica. Y después del peronismo, la Argentina empieza a tener un problema religioso. Viene primero el cura Benítez y Perón, toda la cosa religiosa de Perón, la democracia cristiana que le hace el golpe a Perón,
el cursillismo de Onganía. Y de Lanuse. Y Lanuse, y luego, en la época de Videla, la justificación del régimen militar por parte de la Iglesia. Y la Argentina de pronto se encontró con un problema nuevo en el siglo XX que los otros países de América no habían tenido. Y hoy no es un problema. Pero somos campeones mundiales. Metimos un papa. Sí, ahí lo tenés. Sí. Ahora, hay ciertas novedades, en el terreno cultural sobre todo, que modestamente creo que se va a librar con mucho ardor en el caso de Milei, porque lo he visto y escuchado, suponer que habría que obrar como la otra cara de la medalla de Gramsci, que intentó impregnarlo todo esto para debilitar el cuerpo capitalista. Y Milei en ese sentido es un intelectual que desarrolla muy coherentemente su propuesta y lo va siguiendo paso a paso. Y a horas atrás, no por buscar demasiado, porque tenía que hacer rápido, pero recordé al Carrefour de l'Horloge, la organización liberal, conservadora y nacionalista francesa, que tuvo una gran influencia y todavía tiene, y se parece. Sí, yo creo que él es una persona que no es un político. No porque no tenga trayectoria, porque hay gente que sin trayectoria acierta el hoyo en uno, ¿no? Pero me parece que él tiene que probar ahora la capacidad que tenga él para gestionar y construir el poder. Yo creo que la gran deuda de él es... Él tiene un fan club. El fan club que llega al 29%. Integrado por gente que rechaza, especialmente jóvenes que rechazan el ciclo Kirchner, rechazan al Estado, que expresan en la Argentina de manera muy modesta y no violenta el rechazo que hay en todo el mundo a los sistemas políticos, que se ha visto en la indignación de Liverpool, de Wall Street, de Madrid, del Brexit. Y después una juventud también de centro derecha, clase media, colegios católicos, mucho Newman Boy, o sea, gente vinculada al voto del macrismo. Ahora, con todo eso tiene el 29%. Tiene mucho. No, eso lo tengo en el bolsillo. El 29% tengo yo. Claro. A mí que me pague una apuesta. Él está en la cama de los presidentes. ¿Y cómo podrá construir ese poder que vamos a ver como a la busca? Vamos a ver qué capacidad por tiene. Ahora naveguemos, te propongo. Son segundos para que Buquebus nos lleve a donde podamos. Por el río. Que es un... Y Milei en busca de un poder. Yo creo que él tiene su 29%. Su 29% tiene un voto prestado, que es el voto que le dio Juntos por el Cambio. Si uno suma lo que sacó Patricia Bullrich, el 25%, y le agrega lo de Milei, está en el 53-55% que sacó. Ese voto está prestado, le dio un mandato que Milei cumplió, que es ganarle a Massa. Ahora tiene que construir legitimidad de gestión, porque tiene legalidad de origen, pero no tiene legitimidad de origen como mayoría. Él tiene una composición electoral que le permitió llegar. Está en la gama de los presidentes débiles de la historia argentina, que son Ilia, 24%, 1963, y Néstor Kirchner, 22% en el año 2003. Él tiene 30%, mejoró. Pero es un débil en recuperación. Ahora tiene que construir una tarea política, tiene que construir diría yo, hasta una personalidad política, tiene que sacarse de encima la leyenda de que es un títere
o de Requial o de Macri, de los empresarios que lo han llevado a donde está, porque él, esa idea de que es un outsider, un hombre que viene de afuera, es lo más contrario a la realidad. Él es un hombre del establishment empresarial argentino de hace muchos años, un asesor y hombre que trabaja para ese mundo, expresa la doctrina económica del empresariado argentino, de las cámaras empresariales, de la derecha económica argentina. O sea que es un hombre del establishment. Él no viene a romper nada. Él viene a arreglar lo que está roto y seguir para adelante. Ahora, es un problema de construcción del poder. Hay que ver si él tiene la capacidad de revelarse como un hombre. Hay casos en la historia de gente que le tocó estar en un cargo así y de pronto descubrió una sabiduría. Es una descripción muy precisa. ¿A quién se parecen? Entre esa enumeración silenciosa de hace un instante. Bueno, los presidentes de Portugal, Caetano y Salazar, que eran hombres, digamos más bien de profesionales que se encontraron, eran dictaduras, al cargo de un país y desarrollaron 40 años de gobierno. Pero no quiero hacer comparaciones porque son diferentes. Odiosas, ¿cómo se dice? Odiosas. Sí. Pero yo creo que él tiene que ver si tiene esa capacidad. Yo creo que es uno mira qué está haciendo. Hoy es el menemismo. Tal cual. Hoy es el menemismo. Hoy es los Menem que están en sus listas, que están en el Congreso y hicieron buena elección en La Rioja. Está Eduardo Menem, está ex ministros de Menem como Dromi, Cavallo, él dice que Menem fue el mejor presidente y eso es una inserción. A mí el balotaje Milei-Massa a lo que más se parece es una interna del peronismo. A la interna del peronismo. Mira. El tema del programa no te lo discuto porque todos pensaban lo mismo. La economía que está haciendo Massa estos días, su final de gobierno, lo que viene haciendo hace 2 años, es el mismo programa desregulador, achicador, contra el déficit, contra la inflación, que proponen los demás candidatos. O sea que el programa a mí no lo diferencia. Y él construye política y construye su chance con ayuda del gobierno. Esto es público. Sí. Su puntero político más importante es Guillermo Franco, que es funcionario de este gobierno. Era el hombre que representaba a la Argentina en el BID. Un hombre a quien conoce en la fundación de Scioli en 2015. Es un hombre de ese peronismo. No es el peronismo más, diríamos, es un peronismo vinculado a la vida empresaria, pero ese es el peronismo que ha gobernado los últimos años, salvo el ciclo de los últimos 20 años, salvo el ciclo Macri. O sea, él es eso. Además, es público y se ha publicado y sobran los antecedentes de la cantidad de dirigentes del peronismo que están en sus listas, que fiscalizaron en las provincias su voto. Eso no tiene ninguna discusión. Con el programa, yo diría que es como un frepaso. Lo que fue el frepaso, o sea, extrajo disidencias del peronismo, extrajo disidencias del radicalismo y salió a caminar. Se ha beneficiado del juego, juego de ajedrez que es el balotaje, y ha encontrado el voto donde el voto estaba. Y el voto mayoritario en la Argentina está en las clases medias de las grandes ciudades, que han hecho ganar 4 veces a presidentes no peronistas en los 40 años. Por eso a mí no me llama la atención. Ahora, tengo las dudas que tiene todo el mundo de qué va a ser y cómo va a ser. Sí. De dónde va a sacar personalidad política, si entiende el poder o no. Y hasta ahora ha sido un empleado. Él ha hecho campañas como un hombre intransigente. Y desde que fue candidato al balotaje, dio un giro y se convirtió en un negociador transigente. Ir a buscar agua a la casa de Macri. Hay que tener ganas, ¿no? Sí. Decíamos, más si lo has estado insultando. Si vos sos de Macri, es una fiesta, sirve otra copa.
pero él se ha comportado como un hombre flexible a venirse a lo que necesita y ceder en materia de consignas, de conductas, de amigos. En eso, de acusar a Patricia Bullrich de ser terrorista de jardín de infante, a decir que tiene el 90% de coincidencia con sus ideas. Es decir, la persona, el oportunismo es parte de la política, yo eso nunca me quejo. Sí, como la tradición y otros elementos. Claro, yo no me quejo ni de que los presos se quieran fugar ni que los políticos busquen poder, porque ese es su trabajo. El trabajo del preso es fugarse. Si no, ¿para qué? Es el oficio. Si no, ¿para qué es preso? Pobrecito, ¿qué va a hacer? Ahora, creo que él tiene que pagar la deuda del voto prestado, este voto que le ha dado, porque hay varias columnas esta semana que afirman con interés, con tino, que no se vaya a creer Milei, que ahora toda la gente es de derecha de Trump y de Bolsonaro, y que de pronto quieren insultar al Papa y que quieren volver a penalizar el aborto, y todas las consignas que se están distribuyendo y que salen de su propio sector. Y creo que el voto que ha tenido es un voto prestado con la consigna de tumbar... De desplazar y derribar. Ahora va a haber que hacer. Para eso hay que desarrollar una personalidad política, tiene que construir mayorías en el Congreso, tiene que construir mayorías en los sectores empresarios, con los sindicalistas. Hasta ahora está mostrando flexibilidad. Yo la verdad que hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Ahora, puede ser que sea aprovechar la oportunidad, porque ¿para qué seguir peleándose? O sea, si él cree que el Papa es el maligno, si lo llama por teléfono, por lo menos dígale que estoy en reunión, que yo lo llamo. Llamó el Papa. Llamó el Papa. Estoy en reunión. El presidente dice que está en reunión. En el baño. ¿Qué es lo que haría el Papa si lo llama Milei? El Santo Padre está en reunión. No lo va a entender. Ahora, la verdad que yo creo que si sigue agachando, va a empezar a bajar. Y el público que lo... Pero a la vez no le queda mucho otro camino. Porque... Pero digamos, los mileístas de la rabia, los que gritan con la que los hay, que los hay, que parte es lo más legítimo que hay detrás de él, no sé si les gusta eso, ¿eh? No sé si de pronto van a decir, bueno...